¿Cómo están, queridos suscriptores? En el video de hoy deseo hablarles de un tema interesante relacionado a la Guerra del Pacífico. A raíz de que estamos 8 de octubre de 2023, he decidido hacer un video especial recordando lo que se conmemora un día como hoy. Hoy se conmemoran 144 años del combate de Angamos, la muerte de Miguel Grau y una época o una fecha que significó un antes y después en la historia peruana. La Guerra del Pacífico en general significó un antes y después en la historia peruana. Sin lugar a dudas, dicho conflicto armado marcó nuestra historia, por todo lo que envuelve y por todo lo que significa para muchos peruanos. Hace más de 144 años inició uno de los conflictos que sin lugar a dudas marcó un antes y después en la historia peruana. Para muchos dicho conflicto significó el fracaso o la demostración de que el Perú había fracasado como una nación independiente. El Perú en aquella época quedó devastado después de la terrible y catastrófica derrota que tuvo en dicho conflicto armado, que le enfrentó, ¿no?, a Chile en este conflicto que duró aproximadamente 5 años y que es una de las etapas más tristes y trágicas de la historia peruana. El único momento en el que la bandera peruana no estuvo izada en Palacio de Gobierno. Para muchos esta derrota fue un duro golpe. Y significó una marca triste en la sociedad peruana en general. Muchos suelen decir de que la Guerra del Pacífico o el conflicto con Chile marcó completamente a la sociedad peruana. Este conflicto significó un antes y después, ya que después de esta trágica derrota, después de esta desastrosa derrota que va a tener el Perú, se va a dar la reconstrucción nacional, donde nos vamos a hacer muchas preguntas, ¿no? Se va a dar, por ejemplo, en 1888 el famoso discurso del Politeama de Manuel González Prada, ¿no?, donde se da este famoso discurso de los viejos a la tumba y los jóvenes a la obra, ¿no?, donde González Prada critica duramente a lo que fue la política peruana de aquella época, diciendo que las altas clases dominantes no supieron defender el territorio nacional y lo llevaron al declive y la decadencia total. La Guerra del Pacífico en general nos debe servir para reflexionar como país, ¿no?, como nación. Fue un momento bastante trágico, bastante triste, ¿no?, por lo que significó. El Perú fue ocupado militarmente y fue un duro golpe para toda la sociedad peruana. Marcó un antes y un después y significó el fracaso del Perú como una nación independiente por todo lo que se vio a lo largo de la guerra, y es por ello que creo yo, importante reflexionar y recapacitar acerca de este conflicto, más allá de tener algunos resentimientos como se ven hasta el día de hoy, ¿no?, algunos nacionalismos extremistas o nacionalismos radicales, ¿no?, pensamientos drásticos acerca de Chile como país y todo ello. Yo creo que más bien se debe tener una idea, se debe sacar, ¿no?, una conclusión de por qué se perdió de esa forma tan trágica, de esa forma tan catastrófica. Y yo creo que es por ello que más allá de tener resentimientos o odios, se debe tener una conclusión final de por qué realmente el Perú perdió la guerra. Y bueno, debemos sacar nuestras propias conclusiones, reflexionar y recapacitar acerca de todo lo que envuelve a este conflicto, a este acontecimiento que marcó un antes y después en la historia peruana. En el video de hoy vamos a hablar acerca del Perú en el inicio de la guerra, cómo el Perú recibió la guerra, cómo estaba el ejército, cómo estaba la armada y qué significa la figura de Miguel Grau en el inicio de la guerra.
y créanme que se van a llevar una gran sorpresa. Bueno, comencemos con el video de hoy. Bueno, para ponernos en contexto acerca de lo que va a pasar en el Perú en el año 1879, tenemos que ver los antecedentes. Para lo cual vamos a ver lo que va a pasar en el Perú durante la década de 1870. Hay que recordar que para antes de 1879 se había vivido en el Perú lo que se conoce como la era del guano o la prosperidad falaz. Si saben algo de historia básica, han de saber de que la prosperidad falaz, si bien es cierto, fue una etapa de auge y apogeo económico de parte del Perú, ya que el Perú va a lograr ganar mucho dinero a raíz de la explotación del guano de las islas Chincha, ¿no? El Perú logra tener una bonanza económica bastante positiva, logra ganar dinero a manos llenas a partir del recurso que fue pues un boom para el Perú en aquella época, ¿no? Se comienza el boom del guano, el Estado peruano comienza a manejar mucho dinero y esto se dio en parte debido a la revolución industrial y todo ello. Hubo un momento en el cual el Perú tuvo el recurso más valioso de una época, imagínense. Sin embargo, aquí también estuvo el lado negativo de todo, ya que así como el Perú logró ganar dinero a manos llenas, pues las autoridades gubernamentales y parte de gente que trabajaba en el Estado se quería beneficiar de este recurso valioso. Y es así como comenzaron los famosos actos de corrupción, que es mencionado en el libro Historia de la corrupción en el Perú del historiador Alfonso Quirós. Aquí se nos mencionan escándalos de corrupción como por ejemplo el escándalo de la deuda interna que se dio durante el gobierno de José Rufino Echenique. También se nos menciona el escándalo de la consolidación, ¿no? O las firmas falsas, ¿no? Donde personas inescrupulosas falsificaron firmas de José San Martín y Simón Bolívar para poder recibir pagos por supuestamente aportar en la guerra de independencia. Y si no sabían acerca de este escándalo de corrupción, no se preocupen que próximamente vamos a hablar acerca de temas de los más famosos escándalos de corrupción que ha tenido el Perú en su historia. Que por cierto, en esa época no solo se vio un descontrol en el aparato estatal del Estado. El Perú decimonónico se caracterizó por ser un país bastante desordenado y anárquico. Un país donde imperaba el desorden, las guerras internas, sucesivos golpes de Estado, cuartelazos e insurrecciones de algún jefe militar que se autoproclamaba presidente y era efímero, ¿no? Presidentes efímeros, fugaces, que solamente llegaban al poder por unos cuantos días o meses y después eran derrocados y todo ello. Fue una etapa caracterizada por el desorden, la ambición y las guerras internas. No, esto se vio por todo esto se vio caracterizado pues el Perú decimonónico. El Perú decimonónico en general pues fue una etapa pues de anarquía moderada, como diría el presidente Manuel Pardo y Lavalle. Y es por ello que muchos consideran de que el siglo XIX en el Perú pues fue una época perdida por todo lo que se vio, ¿no? Los caudillos por un lado pues no tenían claro lo que querían para el Perú, ya que más peleaban por sus intereses personales y por defender sus propios intereses o beneficios propios, ¿no? Peleaban por sus propios intereses, no les interesaba mucho las prioridades que podía tener el Perú. En medio de estas rencillas, de estas pugnas y disputas políticas entre estos caudillos, que lo único que hacían era destruir al Perú con sus guerras internas y con sus levantamientos, pues se estaba formando la nación peruana, que sí nació en medio de conflictos y guerras civiles después de la guerra de independencia. Esto también se va a ver reflejado en 1879 en el momento en el que estalle la guerra con Chile, ya que años antes del estallido de la guerra, de hecho, se va a ver, por ejemplo, levantamientos populares como los del caudillo Nicolás de Piérola, que por cierto en esta parte va a cobrar mucho protagonismo. Y ya van a ver ustedes por qué.
Sin embargo, la década de 1870 para el Perú fue malísima, fue terrible por todo lo que se va a ver, ¿no? Crisis económica, crisis política y crisis social. En 1872 llegaría al poder el primer presidente civil de nuestra historia, que fue Manuel Pardo y Lavalle. Si bien es cierto, habíamos tenido el boom del guano, habíamos tenido el auge económico durante los gobiernos anteriores, cuando Pardo llega a la presidencia, el Perú estaba en declive y decadencia. Estábamos en la completa ruina y bancarrota total, debido a los malos manejos que habían tenido los gobernantes anteriores, además de los actos de corrupción que se habían visto de forma vergonzosa en gobiernos anteriores. Por ejemplo, en la época del gobierno de José Balta, donde se firmó el nefasto contrato Dreyfus, donde por cierto uno de los firmantes de dicho contrato fue el entonces joven ministro de Hacienda del gobierno de José Balta, Nicolás de Piérola, que por cierto en el libro Historia de la corrupción en el Perú se deja claro de que Piérola había estado firmando acuerdos bajo la mesa con la casa judío-francesa para su beneficio personal, imagínense. Todo ello se ve durante la década de 1870. A pesar de que el gobierno civil trata de salir de la crisis económica en la que se había metido el Perú, no se podía debido a que el Perú se había convertido en un país no apto para préstamos. Estábamos tan endeudados que ya no podíamos pedirnos más préstamos. Y si a eso le sumamos de que el Perú se había vuelto dependiente de un solo recurso, que era el guano, que para esa época ya había bajado su precio en el mercado internacional, pues las cosas se ponían aún peor. Además, en la década de 1870 se llega a poner fin al primer militarismo, que termina de forma violenta luego de la rebelión de los hermanos Gutiérrez. Que el personaje principal de esta historia, que es Tomás Gutiérrez, se convierte en un magnicida al mandar ejecutar al presidente José Balta. El primer militarismo de esa manera termina de forma violenta con el asesinato del presidente José Balta y con la cruel ejecución de Tomás Gutiérrez y sus hermanos, que fueron asesinados brutalmente por la población de Lima y sus cuerpos fueron sometidos a toda clase de maltratos y ultrajes. Esto llegó a tal punto que incluso fueron apedreados, arrastrados, completamente semidesnudos, golpeados, y al final sus cadáveres terminaron siendo colgados en las cimas de las torres de la Catedral de Lima. Así fue una parte violenta de nuestra historia republicana. La muerte de José Balta y la muerte cruel y terrible de Tomás Gutiérrez significó el final violento de lo que había sido el primer militarismo, una época caracterizada también por la violencia y conflictividad, ¿no? Estas constantes guerras civiles y sucesivos golpes de estado pues parecía que llegaban a su fin, pero eso pues no era cierto, ya que durante su gobierno Manuel Pardo y Lavalle va a ser víctima de varios atentados e intentos de golpe de estado, principalmente protagonizados por el caudillo Nicolás de Piérola. Y por cierto, en 1878 Manuel Pardo y Lavalle es asesinado. Sí, eso también, incluso hay una historia contrafáctica de ello. Así, en medio de todos estos problemas, llegamos a 1879, el inicio de la Guerra del Pacífico. Cuando comienza la guerra en abril de 1879, la población de Lima toma la noticia Hay un impacto, aunque no lo crean, hay un impacto bastante positivo acerca de la declaratoria de guerra. La población de Lima, los ciudadanos limeños tienen un impacto positivo respecto a la noticia de declaratoria de guerra. De hecho, hay un primer impacto donde se ve un clima de mucho furor, de mucho entusiasmo por la noticia de la llegada de la guerra. Incluso la gente sale a las calles, se dan algunas manifestaciones, algunas marchas, ¿no? Se dan algunos discursos patrióticos, incluso de forma algo, vamos a decir así, algo alegre, se comienzan a crear algunos batallones de reserva y todo eso, ¿no? O sea, hay un primer momento en el cual la noticia de la guerra es bien recibido en la ciudad de Lima. ¿Y a qué se debería esto? Bueno, esto se debería en gran parte a que esta generación joven no había vivido nunca un conflicto de esta magnitud.
pues recordemos que muchas de estas personas habían nacido después de 1825, es decir, después de la guerra de independencia. Por ende no conocían pues lo que iba a traer una guerra de esas magnitudes, no conocían nada de sus consecuencias ni de las secuelas que podía dejar en la población una guerra de tal magnitud. Todo esto se va a ver reflejado después, cuando ya comience a llegar la guerra a Lima y comience a traer todas sus secuelas y todas sus cosas negativas, ¿no? Comienzan a llegar los heridos, comienza a haber escasez de recursos a causa de los bloqueos marítimos que se van a dar tiempo después, durante 1880, 1881, pero en un primer momento, sobre todo en los primeros meses, hay un entusiasmo y un recibimiento positivo por la guerra, ¿no? Y esto se debe en parte a que la población peruana, la sociedad limeña de esa época, tenía un recuerdo medio bonito de lo que había sido el conflicto con España 13 años antes, en 1866. Muchos de hecho pensaban de que esta guerra iba a ser algo así pequeña, ¿no? Que se iba a reducir a pequeños combates marítimos y nada más. Nadie imaginaba que la guerra iba a llegar hasta Lima. Ese fue el gran impacto que iba a chocar después. Y además, pues, como vuelvo a decir, esta generación no conocía las consecuencias graves y fatales que podía traer un conflicto, un enfrentamiento de estas proporciones. Pues bien, de esa manera inicia la primera parte de la guerra. Hay que decir, ¿no? Para hablar antes de lo que va a ser la Guerra del Pacífico, tenemos que hablar de lo que pasó entre los meses marzo y inicios de abril de 1879. Pues bien, la primera acción de armas de la Guerra del Pacífico fue la ocupación militar del ejército de Chile al puerto de Antofagasta. Esto ocurrió el 14 de febrero de 1879. Dicha ocupación no fue una ocupación difícil para el ejército de Chile, ya que no hubo ninguna resistencia o oposición boliviana. De tal manera de que la ocupación chilena del puerto de Antofagasta fue sumamente rápida. No había ninguna autoridad boliviana fuerte que liderara una resistencia o una oposición a la ocupación, y por ende esta ocupación chilena fue absolutamente rápida y eficaz. Además, había algo que le jugaba en contra al Estado boliviano, y es que el territorio de Antofagasta en cuestión era un territorio ocupado en su mayoría por habitantes de origen chileno. De tal manera que se dieron algunas celebraciones y algunas aclamaciones a favor del ejército chileno en Antofagasta. Esa sería la primera acción del ejército chileno en la guerra. Durante los meses siguientes, Bolivia, por ejemplo, va a declararse en estado de guerra y se va a pedir al gobierno peruano que entre en vigencia el tratado de alianza que se había firmado en 1873. Un tratado de alianza que, dicho sea de paso, fue mal hecho, mal estructurado, mal organizado, tenía demasiados vacíos legales, y esto de alguna manera le jugó en contra al Perú. El presidente Prado, durante los meses de marzo y abril de 1879, mandó a la misión Lavalle, una misión que trataba de mediar entre los dos países beligrantes que eran en ese momento Bolivia y Chile. Sin embargo, al final se descubrió de que el tratado secreto de Perú y Bolivia no era tan secreto que digamos. Esto ocasionó de que al final el gobierno chileno le proponga al Perú que declare su neutralidad en el conflicto. Y es aquí donde podemos hacer ucronías históricas sobre qué hubiera pasado si el Perú se hubiera declarado neutral en el conflicto. Hay que recordar que para ese momento el Perú no estaba en capacidad de afrontar una guerra, no estaba en capacidades ni económicas, no, ni
ni militares para poder afrontar el conflicto, ¿no? No contaba con suficientes recursos para afrontar un conflicto de tal magnitud. Estaban en una crisis económica tremenda. Por ende, el Perú pues no estaba preparado ni económica ni militarmente para afrontar un conflicto de tal magnitud. Y es por ello que aquí entra la siguiente pregunta. ¿El Perú se hubiera podido declarar neutral en el conflicto? Pues tal vez sí, pero lo más probable es que al declararse neutral en el conflicto, el Perú haya tenido que entrar en un proceso de conflicto interno. Tal vez pudo haber pasado como le ocurrió al presidente Juan Antonio Pezet cuando decidió firmar el Tratado Vivanco-Pareja con España en 1865, y el presidente de aquel entonces, el presidente Prado, hubiera corrido con la misma suerte con la que corrió Pezet en 1865 cuando firmó el Tratado Vivanco-Pareja. Dicho todo esto, ahora vamos a hablar sobre el gran error que cometió el Perú en 1879. El primer y más grande error, aunque no lo crean, fue entrar en la misma guerra, cuando el Perú no estaba preparado ni económica ni militarmente para afrontar el conflicto. El Perú no estaba en condiciones para poder ir a la guerra. Y peor aún si hablamos de su aliado, Bolivia, que era una nación que era pues vulnerable y proclive a sufrir de constantes guerras civiles, cuartelazos y golpes de estado. Sus fuerzas armadas también eran pues paupérrimas, estaban mal organizadas, mal estructuradas y no contaban con el armamento apropiado y adecuado para ir al conflicto. Además, no contaba con una armada para defender su litoral, que en aquel momento aún tenía. Por ende, pues, esto convierte a Bolivia más en un estorbo que en una ayuda. Todo esto va a llevar al Perú a un catastrófico desenlace. La situación boliviana no era buena, estaba pues también en problemas internos. Si el Perú tenía problemas económicos y problemas políticos, Bolivia estaba aún en peores condiciones. Era una nación pues metida en constantes conflictos internos entre caudillos, ¿no? Guerras internas y cuartelazos. Todo esto al final le terminó jugando en contra al Perú a la hora de ir al frente. A tal punto, por ejemplo, de que Bolivia no contaba con una armada y que por ende la campaña marítima solamente iba a ser protagonizada por las armadas de Perú y de Chile. Si a eso le sumamos los vacíos legales que habían en el Tratado de Alianza que habían firmado Perú y Bolivia en 1873, un tratado que estuvo muy mal hecho desde el primer momento y que le trajo consecuencias gravísimas al Perú, ya que fue el tratado que arrastró al Perú a la guerra, pues tenemos allí todo listo para que todos le jueguen contra el Perú desde el inicio. Ahora sí hablemos de la campaña más importante de todo el conflicto, que es la campaña marítima. Vamos a tener que decir y aclarar de que la campaña marítima es la etapa más importante y determinante de toda la guerra, ¿ya? Es la etapa más fundamental y es la etapa elemental, es la etapa decisiva, la etapa que iba a decidir el curso de la guerra a favor o en contra de uno de los dos bandos, por todo lo que significaba ganar el dominio marítimo. La guerra en sí debió ganarse en el mar y no esperar a que se dé una campaña terrestre, ya que al Perú, y esto quedó demostrado, por lo que se va a ver en la campaña terrestre, al Perú le jugó en contra bastante la campaña terrestre, pues el ejército peruano estaba mal organizado, mal estructurado, era un ejército prácticamente improvisado a última hora, no contaba con la vestimenta adecuada para una campaña en el desierto de Tarapacá, su armamento también era precario y todo ello. Por ende, la guerra debió ganarse en el mar, se le debió dar prioridad a la campaña marítima, pues el que ganase el dominio marítimo iba a ganar la guerra.
El dominio marítimo era importantísimo para el desarrollo y la definición de la guerra. Era una campaña decisiva y esto va a quedar demostrado en los 6 meses en los cuales va a durar la campaña marítima. En esa primera parte de la guerra van a destacar quizás las dos figuras más importantes de la guerra en los dos países beligerantes, en el lado peruano y en el lado chileno. Estas dos figuras representan una especie de patriotismo y heroísmo simbólico, y es por eso que allí radica su importancia. Estoy hablando de por lado peruano, ¿no? Por el lado peruano estoy hablando de Miguel Grau y por el lado chileno de Arturo Prat Chacón. La campaña marítima va a tener dos momentos decisivos en su desarrollo. El primero se va a dar el 21 de mayo de 1879. Bien, ya había empezado la guerra. El Perú estaba en desventaja respecto a la armada chilena. Sin embargo, se estaban dando algunas estrategias y algunas maneras de revertir la situación. El que comandaba a la flota peruana era el almirante Miguel Grau, al lado, ¿no?, de la fragata Independencia, que era comandada por Guillermo Moore, y la corbeta Unión, que era comandada por Aurelio García y García. Los barcos peruanos que van a destacar en esta guerra van a ser el monitor Huáscar, la fragata Independencia y la corbeta Unión. De estos tres barcos son dos los que son los más importantes. El primero es la fragata Independencia, que era el barco más poderoso que tenía la marina peruana. Y por el otro lado estaba el monitor Huáscar. Estos dos barcos van a protagonizar un momento decisivo en la historia peruana el 21 de mayo de 1879. El 21 de mayo de 1879 será uno de los enfrentamientos más importantes y más recordados de la Guerra del Pacífico, el combate naval de Iquique, que es muy recordado en el lado chileno, ¿no? En el lado chileno es muy recordado por lo que va a significar, ¿no?, el sacrificio de Arturo Prat en Iquique, ¿no? Un combate que fue sumamente encarnizado. La Esmeralda, ¿no?, el barco que comandaba Arturo Prat, fue hundido por el monitor Huáscar. Pero pues es una fecha muy recordada por los chilenos, ¿no?, el 21 de mayo. Hay algo curioso que ocurre con el 21 de mayo. El 21 de mayo se da el combate naval de Iquique, pero lo más curioso es que el combate naval de Iquique ocurrió de súbito. No estaba planeado que ocurriese, pues era otra la estrategia que tenía la armada chilena para ese día. El combate naval de Iquique no debió existir, debido a que en realidad lo que debió haber existido ese día fue el combate del Callao, el combate naval del Callao. ¿Y por qué digo esto? ¿Qué había pasado? Resulta que ese 21 de mayo de 1879, la escuadra chilena zarpó desde Iquique hacia el Callao, con el objetivo de enfrentar directamente a los barcos peruanos en el puerto del Callao. Y en el puerto del Callao obviamente iban a estar presentes la corbeta Unión, la fragata Independencia y el monitor Huáscar. La estrategia chilena era la siguiente: enfrentar directamente a los barcos peruanos y causar rápidamente sus hundimientos, para que de esta manera la campaña marítima se termine de una vez por todas. Pero ese día ocurrió algo insólito. El clima le jugó en contra a la armada chilena. Una niebla densa y espesa cubrió todo el ambiente, de tal manera de que se hacía imposible ver por toda la niebla que había tapado, ¿no?, la visión a los marineros, tanto peruanos como chilenos. Ese día,
se había dado la orden de que la fragata Independencia, el monitor Huáscar y la corbeta Unión vayan al sur para desbloquear los puertos que habían sido bloqueados por la Armada chilena. ¿Qué ocurrió aquí? Ocurrió que mientras estas escuadras estaban en alta mar, se cruzaron y pasaron tan cerca una de la otra, pero no lograron divisarse debido a la espesura de la niebla. De tal manera que pasaron pero tan cerca que no lograron divisarse, no lograron percibirse. Y esto ocasionó pues que el monitor Huáscar y toda la escuadra peruana pase desapercibida al lado de toda la escuadra chilena que se dirigía al Callao. Cuando la escuadra chilena llegaba al Callao, no encontró a ningún barco peruano. Había pasado de que ya se encontraban en el sur rumbo a Iquique. Y es ahí donde se da el combate naval de Iquique. En el combate naval de Iquique, el Perú logra una victoria, su primera victoria en la guerra. Pero esta victoria fue bastante dolorosa, fue una victoria engañosa, porque ese día el Perú también perdió. Logramos hundir a la Esmeralda. Arturo Prat terminó muriendo, sacrificando su vida. Pero ese día el Perú también perdió la guerra, porque ese día también perdió su barco más poderoso. Ese mismo día, ese mismo 21 de mayo, en Punta Gruesa, se hundía la fragata Independencia, el barco más poderoso que tenía la Marina peruana. De tal manera que ahora el Perú quedaba aún más debilitado y recibía un golpe durísimo, pues había perdido a su barco más poderoso. Habían ganado un combate, habían logrado hundir un barco chileno, pero por otro lado perdimos nuestro barco más poderoso. Es por ello que el combate naval de Iquique es una victoria engañosa para el Perú. Mientras que por otro lado, Chile perdió, pero ganó algo. Ganó una figura patriótica, un símbolo de heroísmo y patriotismo para la nueva generación chilena. Grupos de jóvenes que comenzaron a sentirse identificados con lo que había hecho Arturo Prat en Iquique, comenzaron a enlistarse y enrolarse voluntariamente en el ejército chileno. Resulta que la muerte de Prat había causado un gran impacto en la juventud chilena de aquella época. Muchos jóvenes estaban dispuestos a sacrificar sus vidas por defender su nación en la guerra, ¿no? Mientras que por el lado peruano, pues, nos habíamos quedado completamente debilitados por la pérdida de nuestro barco más poderoso. Una negligencia cometida por el alto mando no hizo que la fragata Independencia, mientras estaba siguiendo a la goleta Covadonga, termine chocándose después de unas malas maniobras, termine chocándose con unos peñascos. Esto hizo de que la fragata Independencia termine hundiéndose en el fondo del mar. Y pues claramente esto afectó terriblemente a los planes que tenía la Marina peruana. Y definitivamente, ese 21 de mayo ocurrió uno de los eventos más decisivos de toda la guerra. Habíamos perdido nuestro barco más poderoso, después de haber ganado un combate, ¿no? Por eso, el 21 de mayo, la victoria de Iquique es una victoria engañosa, porque ese día también perdimos de forma decisiva la campaña marítima. Después de la pérdida de la independencia, el Perú quedó debilitado. Era ahora momento de que tomara protagonismo el almirante Miguel Grau, que durante 6 meses se va a convertir en una especie de guerrillero marítimo, que va a sostener las esperanzas del Perú de ganar la guerra.
Y es que la figura de Miguel Grau, y hemos llegado a la parte importantísima del video, la figura de Miguel Grau en la Guerra del Pacífico es bastante relevante, es demasiado importante, por lo que representa Grau para el Perú. Grau representó para el Perú la única oportunidad de ganar la guerra, o de soñar e intentar ganar la guerra. Representó eso. Grau en sí representa aquello. La única esperanza, la única carta fuerte que tenía el Perú de ganar la guerra o de tratar de ganar la guerra. Durante los meses en los cuales duran sus famosas correrías, ¿no? Esta etapa conocida como las correrías del Huáscar, Grau trata de resistir, ¿no? Haciendo ataques rápidos. La estrategia de Grau era pues algo típica de un guerrillero marítimo. Atacaba sitios estratégicos y después se retiraba de regreso al Perú. En esos meses va a lograr atacar puestos estratégicos de avanzada en Antofagasta y también va a lograr darle un durísimo golpe al ejército de Chile cuando capture el transporte Rímac. Y dentro del transporte Rímac habían municiones, provisiones, uniformes, armas y también por supuesto algunos caballos que estaban destinados al ejército de Chile que estaba pues acantonado en Antofagasta. Esto fue un durísimo golpe para el Estado chileno, que entró en una crisis tremenda. Se pedía la destitución del almirante que estaba comandando las operaciones en el frente marítimo y se pedía prontamente la captura del Huáscar. Captura que se dio el 8 de octubre de 1879, que es el momento decisivo en el cual se debió terminar la guerra. Pues en ese acontecimiento, en ese combate, el Perú pierde la guerra de forma definitiva y decisiva. El combate de Angamos significó derrota para el Perú y fue una dolorosísima derrota. Chile, al ganar en Angamos, al capturar el Huáscar, logra el dominio marítimo. ¿Recuerdan que dijimos anteriormente de que la guerra se debió ganar en el mar? Pues bien, Chile lograba ganar el dominio marítimo, lograba ganar absolutamente el dominio en el mar. Por ende, ya se podía dar inicio a la campaña terrestre. Grau lamentablemente murió combatiendo en Angamos, luego de que una bala de cañón termine por desintegrarlo por completo. En ese momento, el Perú había perdido la guerra. Haciendo un análisis profundo, podemos decir de que la guerra en sí se perdió el 8 de octubre de 1879, con la muerte de Grau y la captura del monitor Huáscar, pues ahora el ejército chileno tenía puertas libres para poder iniciar la campaña terrestre y ahora tenía el dominio absoluto del mar. La figura de Grau fue importante en muchos sentidos. Fue un militar, vamos a decir, algo raro para su época, ya que fue un militar institucional apegado a las reglas, ¿de acuerdo? Y también, por supuesto, fue un militar, fue el único, tal vez, o uno de los pocos que se preocupó por reforzar a la marina peruana para no tener ningún inconveniente a futuro. Se preocupó por el rearme de la armada, de la marina, de comprar nuevos barcos, una nueva flota peruana, pero pues vamos a decir que no fue escuchado en su momento. Y después, ya en la guerra, se convirtió en la única esperanza que tenía el Perú de ganar la guerra. Después de su muerte, volvemos a la guerra. Chile había desembarcado en Pisagua. El ejército chileno ya estaba avanzando por territorio peruano. En el lado peruano, más específicamente la ciudad de Arica, que había sido preparada y artillada, ¿no? ¿Por qué? Porque era la zona desde donde el presidente del Perú, Mariano Ignacio Prado, general de división, que se había proclamado director supremo de guerra
y desde donde él estaba comandando las operaciones de la guerra, ¿no? Decide regresar a Lima. Mariano Ignacio Prado decide regresar a Lima y va a mandar llamar a la famosa Colecta Nacional, un proyecto inviable que se va a dar en ese momento, no, donde se va a buscar recolectar y recaudar fondos para la compra de armamento y buques de guerra. Se consigue recaudar cierta cantidad de dinero y pues el presidente Prado decide irse a Europa en plena guerra a comprar armas. De hecho se fue, no es que trata de ir, no, se fue del Perú en plena guerra del Pacífico con la excusa de que iba a ir a gestionar la compra de armamento. Lo más curioso es que no regresó hasta sino después de la guerra. Uno de los acontecimientos más polémicos y controversiales de la historia peruana. Hasta ahora se habla de la famosa deserción de Mariano Ignacio Prado o de la traición de Mariano Ignacio Prado. Incluso hay libros que nos hablan de ese acontecimiento, ¿no? La famosa fuga de Prado, el viaje de Prado. Hay un libro incluso que se llama El Expediente Prado, que trata de explicar por qué Mariano Ignacio Prado se fue del Perú en plena guerra del Pacífico, abandonando sus obligaciones. Pero esto fue lo que ocurrió. El presidente Prado decide irse a Europa en plena guerra del Pacífico a gestionar la compra de armamentos, pero nunca más regresó. No regresó sino hasta después de finalizada la guerra. Dejó en el cargo a su segundo al mando, el vicepresidente Luis Lapuerta, un personaje pues que no tenía la capacidad de dirigir al Perú en esas condiciones, en las condiciones en las que estaba el Perú. Era un personaje ya cansado, además ya estaba sufriendo de las enfermedades propias de una persona de su edad. Luis Lapuerta ya era un hombre de edad avanzada. Por ende, pues no era escuchado, no era un personaje pues fuerte, de carácter fuerte, y esto hizo que a fines de 1879 se diera un golpe de estado en su contra. El caudillo Nicolás de Piérola volvió a las andadas y derrocó al vicepresidente Lapuerta, declaró traidor a Mariano Ignacio Prado e inició e instauró su dictadura en el Perú. Y es ahí donde ya todo comienza a irse como un barco a la deriva. El Perú estaba como un barco a la deriva. El presidente Prado no estaba, se había ido del Perú, había dejado en el cargo al vicepresidente Lapuerta y pues sufre un golpe de estado por parte del caudillo Nicolás de Piérola, que termina derrocándolo a fines de 1879. Mediante una insurrección, Piérola toma el poder. Y es allí donde instaura su dictadura. Esto de alguna manera demostró de que el Perú seguía sumido en el desorden caudillista y en los conflictos y pugnas internas entre adversarios y rivales políticos. Estas rivalidades y rencillas políticas terminaron por jugarle en contra a la nación peruana en la Guerra del Pacífico. Y pues durante la época de Piérola se va a ver reflejado todo ello. Ahora llegó el momento de hablar de la campaña de Tarapacá, que va a ser una de las últimas acciones que se van a dar en 1879. Bien, la campaña de Tarapacá fue negativa para el Perú, pues el ejército peruano va a terminar retirándose del litoral de Tarapacá, uno de los territorios por los cuales había iniciado la guerra, ¿no? Recordemos que la guerra inicia mayoritariamente, ¿no? Principalmente el inicio de la guerra inicia por motivos comerciales y económicos. En ambos países, ya tanto en el Perú como en Chile y también en Bolivia también, ¿no? Recordemos que fue en parte el impuesto que sube Hilarión Daza a las salitreras chilenas lo que desencadena el conflicto. Bien,
Esta campaña de Tarapacá fue derrota para el ejército peruano. El ejército peruano va a terminar retirándose del territorio, va a terminar retirándose del departamento de Tarapacá, principalmente por la escasez de recursos. No tenía los recursos suficientes para mantener una campaña en el territorio defendido en ese momento. Las acciones más importantes que se van a dar en la campaña de Tarapacá van a ser el desembarco de Pisagua, que ocurre el 2 de noviembre de 1879, donde el ejército chileno desembarca en las playas de Pisagua, un acontecimiento que, por cierto, es muy recordado en la historia militar chilena, ya que es el primer desembarco anfibio de la historia, que va a ser muy similar a lo que se va a ver en Normandía años después, durante la Segunda Guerra Mundial, y es por ello que ahí recae la importancia del desembarco de Pisagua en la historia militar chilena, ¿no? El primer desembarco anfibio de la historia. El combate de Pisagua fue derrota para el Perú, ¿de acuerdo? Las tropas lideradas en ese momento por el veterano general Juan Buendía terminan por retroceder, se dispersan, hay desorden, no se escucha al alto mando, en este caso era Buendía, que era un militar algo débil de carácter, falto de liderazgo, que no era pues el más adecuado para liderar al ejército peruano en esas condiciones. De tal manera que el ejército peruano se encontraba retrocediendo por el territorio de Tarapacá, se encontraba en proceso de retirada. El 6 de noviembre de 1879 se da el combate de Pampa Germania, un combate que, dicho sea de paso, fue una masacre. El ejército peruano pierde la caballería en Pampa Germania. Fue una batalla que definitivamente dolió bastante, pues fue una derrota terrible para el ejército peruano, que seguía su penosa retirada por el desierto de Tarapacá. Después de la derrota en Pampa Germania, viene quizás uno de las pocas oportunidades que tuvo el ejército peruano para tratar de revertir la situación, para tratar de darle un golpe al ejército chileno que se encontraba avanzando por el territorio. Pues el ejército chileno cometió quizás uno de los pocos errores que pudo haber cometido a lo largo de la guerra. ¿Qué pasó aquí? El 19 de noviembre de 1879 se da la batalla de San Francisco, o también conocida como la batalla de Dolores. Bueno, resulta de que el ejército peruano había estado retrocediendo, había estado avanzando por el territorio, por el desierto de Tarapacá, por varios días. En uno de esos recorridos se encuentra con el ejército chileno, que estaba acantonado en el Cerro de Dolores. En la cima del cerro estaba el ejército chileno. Es allí donde se comete un grave error, pues se dividieron los bandos dentro del ejército peruano. Había un bando que decía de que lo mejor era acampar y esperar al día siguiente para atacar, y había otro bando que decía que no, que había que atacar porque era la oportunidad que todos esperaban, ya que habían estado marchando penosamente por el desierto y ahora era el momento de atacar. Este desacuerdo terminó por descoordinar las posiciones del ejército peruano. Un grupo decía que había que atacar esa misma noche, y había otro grupo que decía que no, que se tenía que esperar al día siguiente. El ejército chileno se había acantonado en la cima del Cerro San Francisco. Entonces, un grupo del ejército peruano se quedó acampando en los pies del Cerro San Francisco, y el otro grupo se terminó por ir a enfrentar con el ejército chileno. En un momento dado se cruzó fusilería, se cruzó artillería y comenzó la batalla. La batalla de San Francisco fue bastante desordenada, pues como dije,
el ejército peruano no se había logrado poner de acuerdo en cuál iba a ser su estrategia de batalla y al final terminó por convertirse en una derrota desastrosa. La falta de coordinación, la falta de colaboración entre ambas partes hacía ver de que el ejército peruano no estaba tan unido del todo, pues había pugnas entre los altos mandos del ejército peruano, que no se ponían de acuerdo en la manera en que iban a atacar al enemigo, en este caso el ejército chileno. Lo más curioso es lo que va a pasar después, al día siguiente. Al día siguiente de haberse dado la batalla de San Francisco, los chilenos bajaron a los pies del cerro. Ellos habían pensado que la batalla iba a ser al día siguiente y que lo que había pasado la noche anterior era una simple escaramuza, una simple refriega, ¿no?, entre ejércitos, y que ahora la batalla real iba a darse al día siguiente. Que lo que había pasado la noche anterior era solamente una batalla de reconocimiento, no una escaramuza, un enfrentamiento pequeño. Grande fue la sorpresa del ejército chileno cuando se dieron cuenta de que los peruanos se habían ido. Habían abandonado el campo de batalla y se habían retirado del territorio en cuestión, dejando tras de sí armas, cañones y algunas otras cosas de mucha importancia. Ese fue el momento quizás donde el ejército peruano perdió una gran oportunidad para tratar de revertir la situación. Habíamos pues tenido la oportunidad de atacar al ejército chileno, pero debido a malas decisiones y a la desunión de los altos mandos peruanos, no pudimos atacar y terminamos siendo derrotados. Al día siguiente, el ejército chileno bajó y no encontró a ningún peruano. Había pasado que habían decidido retirarse esa misma noche, dejando tras de sí armamento muy importante, principalmente cañones. Con todo esto, el ejército chileno siguió su avanzada, siguió avanzando por el territorio, mientras que el ejército peruano seguía retrocediendo penosamente por el desierto de Tarapacá. Uno puede pensar de que con esto ya prácticamente el ejército peruano estaba derrotado y que solamente faltaba un golpe de gracia para derrotarlo de forma decisiva y de forma definitiva en la campaña. Pero ocurrió algo insólito, algo que levantó la moral al ejército peruano. Cuando ya se tenía idea, ¿no?, cuando ya se tenía esa impresión de que el ejército peruano iba a perder en Tarapacá, al final terminó ganando la batalla. La batalla de Tarapacá se suponía iba a ser el gran final del ejército peruano. Iba a ser pues el golpe de gracia que estaba esperando el ejército chileno dar. La derrota decisiva del ejército. Sin embargo, fue una victoria peruana. Una victoria peruana donde el que se robó todo el protagonismo fue el entonces coronel Andrés Avelino Cáceres, que a lo largo de la guerra iba a tener mucho protagonismo. Todos sabemos lo que va a pasar después con Andrés Avelino Cáceres durante la época de ocupación chilena. Pero en esa batalla Cáceres tomó el mando de las tropas peruanas y pues dirigió la batalla de Tarapacá. Si bien es cierto, el comandante general era Buendía, el que se robó el protagonismo fue Andrés Avelino Cáceres. La batalla de Tarapacá fue una victoria, y en la historia militar chilena se conoce a este acontecimiento como el desastre de Tarapacá, por lo que significó para ellos perder, cuando ya se suponía que el ejército peruano estaba completamente desmoralizado y destruido. Pelean todos en la batalla de Tarapacá, ¿no? Toda la infantería peruana, todos pelean en la batalla de Tarapacá. Al final la batalla de Tarapacá fue una victoria para el ejército peruano. Pero lamentablemente fue una victoria pírrica, ya que a pesar de que se logró detener por un momento el avance chileno, era inminente que vuelvan a intentar avanzar. Al haber escasez de recursos, al no tener recursos suficientes para soportar una campaña en el desierto, el ejército peruano siguió su penosa marcha hacia Arica.
siguió retrocediendo hasta llegar a Arica. Y es ahí donde se termina la campaña de Tarapacá, con una derrota para el ejército peruano. Y bueno, 1879 cierra pues con una época de anarquía, inestabilidad política, ¿no? Desorden caudillista, conflicto, rencilla política, por lo que va a pasar a fines de 1879, ¿no? Pierola va a terminar por derrocar al vicepresidente en la puerta, después de que el presidente Mariano Ignacio Prado se fuera del Perú de forma misteriosa, no según él, a gestionar la compra de armas. Dicho sea de paso, nunca regresó Prado, pero esto ocasionó de que en el Perú se diera un vacío de poder. El presidente de la Puerta no tenía el carácter suficiente para comandar en ese momento, ya que era un hombre de edad avanzada, que ya estaba con los achaques de su edad, propias de un hombre de su edad, y terminó pues siendo derrocado por una insurrección liderada por el entonces caudillo Nicolás de Pierola, que tomaría el poder a fines de 1879, instaurando su dictadura. Lo mismo pasa en Bolivia, donde Daza ha sido derrocado por Campero. La incertidumbre marcará el devenir en la guerra. Nadie sabe qué pasará ahora durante lo que queda de la guerra. Bueno, ya está aquí el video de hoy, amigos. Espero que les haya gustado, les haya resultado informativo. Suscríbanse, denle like para más. Nos vemos hasta un próximo video. Chao, cuídense.